Bien, entonces ya sería nuestra clase número 14. Entonces me voy a crear una carpeta en los ejercicios. Ya saben que si van a tener alguna duda, pregunta durante la clase, me hacen saber. Ya. Adobe Sublime. Ahí está. Después una consolita. Y ya. Voy a crear un archivo. Lo vamos a guardar como .py. ¿Ya? Y bueno, lógicamente tenemos que entrar a la dirección también de donde está esta carpeta. Entonces ahorita estamos en el escritorio, en la carpeta del lab 111, en la carpeta clase 14, ¿ya? Hacemos un dir, entonces tenemos que aparecer nuestro archivito a .py. ¿Ya? Entonces, en la clase de la anterior semana habíamos visto eh, cadenas, ¿no? Y ejercicios, algunos ejercicios con cadenas. Entonces, la clase de hoy ya, según la página web de la licenciada, nos tocaría ver vectores. Me voy a dar una pequeña introducción a lo que son vectores y para que estén listos para su clase de la licenciada y para que no se pierdan tanto también. Y al mismo tiempo vamos a estar haciendo ejercicios, ¿ya? Para reforzar esto del tema de vectores, que no es muy complicado. Básicamente los vectores son como otro tipo de cadenas, ¿ya? Pero ya más genérico. Es decir, ya pueden almacenar enteros, dobles, booleanos, chars, cadenas completas y ese tipo de cosas. ¿Ya? Sigue grabando. Entonces, primero, cuando nosotros trabajábamos con simples variables, ¿no? Digamos que ustedes ya saben que la memoria la memoria de la computadora podríamos tomarla como si fuera una matriz, como una tablita del Excel, ¿no ve? Donde nosotros, cuando declaramos una variable, entonces estamos usando una casillita, ¿ya? Y a esa casillita, a esa porción de memoria, le ponemos el nombre B, podemos poner el nombre A, ¿no? Podemos asignarle cualquier nombre de variable, ¿verdad? Entonces, ahora lo que nos va a interesar es que nosotros ya no queremos guardar solamente un pequeño espacio en memoria, sino lo que queremos es que queremos almacenar varios datos, ¿ya? Entonces, como queremos almacenar varios datos, digamos yo quiero almacenar 4 datos, ¿ya? Entonces voy a tomar este pequeño segmento de aquí, de 4 posiciones, ¿ya? Y como estoy seleccionando todo esto, a esto le tengo que poner un nombre, ¿no ve? Igual, al igual que las variables normales, yo puedo poner el nombre que se me antoje. Digamos, yo le voy a poner el nombre B para hacer referencia a un vector. O le pueden poner el nombre A para hacer referencia a un array. Pero el nombre ahorita no importa, ¿ya? ¿Cómo vamos a denotar que este es un vector? Pues vamos a usar los corchetes, ¿ya? Los corchetes. Ahora,
Como esto tiene 4 posiciones, yo tengo que saber a cuál de estas 4 posiciones quiero acceder, ¿ya? Entonces, para poder acceder a estas posiciones, es por eso que están enumeradas, ¿vale? Entonces, esta es la posición 0, siempre se inicia desde el 0. La posición 1, ¿ya? La posición 2 y la posición 3. Ahí está, la posición 3. Claro que puede haber, puede seguir habiendo más, ¿no ve? Pero ahorita solo tengo un vector de tamaño 4, ¿no ve? Porque tengo 4 posiciones y están indexadas desde el 0 hasta el 3, ¿ya? Entonces, como son 4 casillitas, aquí le voy a poner 4. Su tamaño sería 4 legalmente, ¿ve? Ahora, si yo quiero acceder, digamos, a esta posición de aquí, entonces sería sencillito, ¿no? Porque solo tendría que decir, quiero acceder a la posición 1, ¿no ve? De mi vector, ¿ya? Si quiero leer un dato aquí adentro, pues esto de aquí adentro es como manejar una simple variable. ¿Cómo es manejar una simple variable? Yo podría hacer tranquilamente el texto aquí. Podría poner input, ¿no ve? El vector en la posición 1, digamos. ¿Ya? Tranquilamente puedo hacer yo eso. ¿Vale? Ahora, ¿qué analogía podríamos darle con lo que ya se ha visto anteriormente en 111? Es que, por ejemplo, cuando nosotros teníamos lotes, ¿no ve? Nos daban varios numeritos. La desventaja que teníamos era que no podíamos guardar, no sabíamos cómo almacenar esos datos en caso de que vayamos a necesitarlo, ¿no ve? Entonces, ahora ya podemos hacerlo. Ahora ya podemos almacenar varios datos, ¿ya? Entonces, esos son los vectorcitos, ¿ya? Entonces, como les digo, es simplemente, es algo más genérico que las cadenas, ¿no ve? Porque si digamos, yo tenía la cadena texto, ¿no ve? Que tenía, digamos, todas estas letras, digamos, ¿ya? ¿Ustedes se acuerdan que las cadenas, están también indexadas desde 0, ¿no ve? Entonces, aquí también podíamos acceder por la posición 0, por la posición 3. Es lo mismo, ¿ya? Ahorita el vector, digamos que quiero un vector de, no sé, de 5 posiciones. Entonces, aquí van a tener adentro sus datos, perdón, sus datos. Esto voy a anunciar un poquito más. E igualmente, yo aquí puedo acceder tranquilamente por sus posiciones. 1, 2, 3 y 4. Ya, como ven es lo mismo, ¿no? Ahora, este vector de aquí puede ser más genérico, ¿no ve? Porque tranquilamente puede almacenar números flotantes. Se puede tener aquí números flotantes, ¿ya? De esta forma, ¿vale? También puede almacenar booleanos, ¿no ve? Puede tener un vector de booleanos, bool, true, false, aquí puede haber un false, aquí puede haber otro true, y así, ¿ya? ¿Qué más puede haber? Bueno, pues aunque no sería muy óptimo, bueno, no parecería muy óptimo su uso, pero también puede tener caracteres, ¿no ve? Puede tener el carácter A, el carácter, no sé, el Z y más caracteres.
también puede almacenar cadenas completas, ¿no ve? Todo esto puede estar contenido aquí. Luego aquí puede haber otra cadena. Luego aquí puede haber otra cadena, ¿no ve? Y así varias cadenas. Conste que esto también cambiaría, ¿no ve? Porque tengo 3 elementos. Aquí el tamaño también va a ser de 3. ¿Ya? Entonces, eso vendría siendo por parte de los vectorcitos. Entonces, ahora para aprender cómo es su notación, entonces vamos a hacer ejercicios con eso. ¿Ya? Nuevamente, si tienen dudas, me dicen. ¿Ya? Me dicen. Mejor se activan su micrófono. Entonces, primero, nuestro primer ejercicio, lo voy a poner en un comentario porque no afecte la corrida del ejercicio. Nos dice que tenemos que sumar todos los elementos de un vector. Nada más. Ya, ¿está grabando? Sí, está grabando. ¿Ya? Sumar todos los elementos de un vector. Entonces, si nos está pidiendo sumar, pues lógicamente lo que va a venir aquí adentro son números, ¿no? Pero ahorita no nos va a importar mucho eso. ¿Ya? Me había olvidado. Voy a crear mi archivo entrada. Mi archivo in. ¿Ya? De aquí va a venir la entrada de datos. Ustedes ya saben cómo funciona esto. Mi entrada de datos va a ser de este tipo. Yo voy a introducir 6 datos. ¿Ya? 6 numeritos. Y estos van a ser los números. ¿Ya? Aquí están los 6 números. Como les digo, esto es lotes nomás. Parecería lotes, ¿no? Porque me dice voy a introducir 6 números. Y aquí están los 6 números. ¿Ya? Entonces ahorita me dice sumar los elementos de un vector y mostrarlos. Eso más le ponemos. Y mostrarlos. Ahora sí. Entonces primero tengo que hacer la entrada de los datos. ¿No ve cuántos datos voy a ingresar? Entonces va a ser n, va a ser igual a tipo entero, int. ¿Ya? Ahora, pues me voy a crear mi vector de ese tamañito. Entonces yo voy a poner vec, va a ser igual a. ¿Cómo se crea un vector? Existen diferentes formas, ¿ya? Pero usted ya debe de ver, ¿no ve? Que se puede crear dinámicamente, que no es necesario declarar el tamaño inicial del vector y esas cosas, ¿ya? Pero como estamos en 111, la idea es que nosotros hagamos manualmente para saber cómo funcionan las cosas. Porque ahorita eh, no solamente es usar lo que ya está, sino saber cómo está funcionando, ¿ya? Porque en algún momento va a llegar el punto en el que van a tener que hacer algo que Python no lo tiene. Que ya no tienen escapatoria, tienen que hacer manualmente. Aquí es lo mismo, ¿ya? Ahora, bueno, voy a abrir y cerrar los corchetes, ¿ya? Le voy a poner el signo de multiplicación y n. Si yo hago correr esto, a ver, voy a venir aquí. Más. Voy a llamar al intérprete de Python que haga correr 1.py. Le voy a dar a enter y bueno, está esperando datos de entrada, ¿no ve? Entonces, los datos de entrada que vengan del archivo in. Ahora sí. Bueno, parece que no ha pasado nada. ¿Cómo vamos a verificar que en verdad ha creado un vector? Pues simplemente imprimimos el vector, ¿no ve? Vamos a imprimir el vector para ver si lo ha creado. Entonces, vuelvo a hacer correr y aquí está, ¿ya? ¿Qué ha pasado? Solamente hay unos corchetitos que están vacíos. Quiero saber cuál es el tamaño de este vector. Pues para eso le voy a poner, creo que es la palabra reservada len, no me acuerdo. Sí, eso es. Entonces, ahorita me sale que tiene un tamaño 0, ya, que no ha reservado nada.
Y es lo que acabamos de ver hace ratito. Aquí abajo lo voy a volver a imprimir el vector. ¿Cómo es que se hace? Como yo quería un vector de enteros, es decir, de números, aquí adentro de los corchetes tenía que ponerle un número por defecto, ¿ya? Quiero que se inicie con ceros por defecto. Es decir, va a crear un vector con n posiciones donde cada una de esas posiciones va a tener ceros, ¿ya? Entonces, voy a hacer correr esto y ahora sí, me lo ha creado un vector de 6 posiciones con todos los elementos que están iniciando en 0, ¿ya? Si yo quisiera que inicie, no sé, en 87, un número random, entonces le ponen números, no hay problema, ¿vale? Ahora sí. Bueno, ya saben cómo mostrar un vector y cuál es la longitud de un vector, ¿no? Ahora, una vez que ya tenemos todo eso preparado, nos tocaría leerlo, ¿no? Entonces, como son n elementos los que tenemos que entrar por teclado, voy a poner for i in range en el rango de n. Tengo que leer la posición 0, la posición 1, la posición 2, 3, 4, 5 de nuestro vector. Entonces, es el for que nos va a ayudar, ¿no ve? Porque ese for es el que va a hacer que aquí venga la posición 0, la posición 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. En general, la posición iésima. ¿Ya? Y hacemos la lectura de toda la vida. Entonces, vector en la posición iésima va a ser igual a de tipo entero, ¿no ve? Input. ¿Ya? Y ahora, pues, verificaré si está si está leyendo bien, ¿ya? Por si acaso voy a imprimir una vez más. Y efectivamente, todos los datos que yo le he mandado por el teclado me los está mostrando aquí. Entonces, si está leyendo correctamente, el primer dato que lee lo almacena en la primera posición. El segundo dato en la segunda posición. El tercer dato en la tercera posición. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, lo que nos dice es que tenemos que sumar los elementos. Entonces, como ya lo tenemos almacenado, simplemente hacemos la suma de ellos, ¿no? Para eso me voy a crear un vector, un acumulador, ¿no ve? Que va a empezar en 0. Y ahora voy a recorrer todo mi vector, ¿ya? Voy a poner for i in range n, ¿ya? Y suma le va a ser a la suma más lo que hay en la posición iésima del vector. Al final ya va a estar toda hecha la suma y me voy a imprimir la suma y abajito, como me dicen, ¿no ve? Tengo que mostrar los elementos. Entonces voy a imprimir el vector. Print vector. Bueno, vec no, ¿no? Entonces ahorita estoy imprimiendo la suma de esos elementos y abajito estoy imprimiendo el vector. ¿Ya? Ahora sí. Me dice que la suma es 29. Y que esto es... estos son los elementos. ¿Ya? Usualmente, como en diagrama de flujo ustedes no van a poder hacer esto, obviamente, no se puede. Tenemos que encontrar otra forma de mostrar, ¿no ven? Entonces vamos a hacer la clásica de siempre. Otra vez, voy a hacer un for, ¿no ven? Del rango hasta n, y voy a imprimir lo que hay en la posición iésima, ¿ya? Pero si lo dejo así, me lo voy a imprimir bien feo, ¿no ve? Con saltos de líneas, cosas. Yo quiero que me lo imprima con espacios, ¿ya? Para que no ocupe tanto espacio aquí abajo, no se vea tan feo. Entonces yo quiero poner que el tipo de
finalización que sea un espacio. Ahora sí yo la voy a hacer correr y listo. Ya me lo he imprimido la suma y los elementos que hay en el vector, ¿no ve? Ya. Entonces es la forma de trabajar con vectores. Ya. Ahora de aquí ustedes, bueno, pues en su respectiva clase con la licenciada, ya van a ver que esto se fragmenta, ¿no ve? Es decir, que vamos a trabajar en general de esta forma, ¿no ve? Vamos a usar un método leer el vector, ¿no? Vamos a usar el método mostrar vector y esas cosas. Ya, no sé si se puede hacer eso ahorita, a ver. Vamos a definir el método leer vector y voy a poner este código ahí adentro. La verdad no me acuerdo si esto funciona, espero que sí. Voy a poner leer vector 9. Si yo acuerdo de esto, tal vez me salga que hay un error de indentación. Ah, claro. 9, ahora sí. Sí funciona, ¿no? Sí funciona. Entonces, ahí está. Hemos llevado nuestro método de hace ratito que leía a un procedimiento llamado leer vector. Y lo mismo podemos hacer con mostrar vector, ¿no ve? Entonces, esto lo voy a mover aquí y voy a poner def mostrar vector. Y me puedo volver a crear otro método incluso, ¿no? Este se va a llamar obtener suma. Obtener suma, ¿ya? Entonces, def la suma de los elementos. Yo le voy a llamar así, sumElem, para denotar la suma de los elementos. Entonces, todo esto de aquí adentro me lo puedo trasladar directamente aquí. ¿No ven? Y bueno, esto yo quisiera que me retorne la suma de los elementos. Entonces aquí voy a poner return suma. Ya está. Entonces, ahora un poquito más esquematizado sería que vamos a leer el vector. En mi variable suma yo voy a obtener la suma, es decir, sumElem, ¿no ve? Ya obtenido la suma, entonces ahora solo me queda mostrar tanto esa suma como el vector, ¿no ve? Entonces, tal vez, ¿ves? Funciona, ¿no ve? Hemos reducido nuestro algoritmo estructural, ¿ve? En pequeñas funciones, que usted ya sabe manejar funciones, entonces solamente es dividirlo nomás lo que teníamos hecho. ¿Ya? Pues así es como funciona los vectores. No es para nada difícil, es algo sencillito. ¿Ya? De hecho, si usted ya sabía manejar vectores, entonces esto es como si nada van a pasar este tema. ¿Ya? Entonces, por esta ocasión voy a preguntarles. ¿Tienen dudas? Yo creo que no. Igual si tuvieran dudas, ya hubieran dicho. ¿Ya? A ver, sigue grabando. Ya. Entonces vamos a cerrar esto, vamos a crear otro 2.py. Ya, entonces, como ya vamos a acceder a las posiciones de los números primos, bueno, de los vectores,
Y les había dicho que son solo lotes. Vamos a hacer otra analogía más con los lotes, ¿ya? No va a diferir mucho, ¿ya? Solamente es para estar iniciando con esto. Y el ejercicio nos dice contar, ¿ya? Cuántos números primos existen. Nada más. Contar cuántos números primos existen en un vector. Obviamente, ¿no? Estamos llevando vector. Entonces, nuevamente, tengo que leer los datos, ¿no ve? Entonces, aquí creo que vamos a manejar el mismo vectorcito, ¿ya? Porque tiene números primos aquí, ¿no ve? Tiene estos tres de aquí, entonces tendría que darme el resultado de 3. Entonces ya, yo voy a leer el n, tipo entero info. Me voy a crear un vector. Otro nombre le pondremos, ¿ya? Le pondremos el nombre de array. Para denotar un array, ¿ya? Es lo mismo que decir un vector, ¿ya? Entonces aquí voy a poner corchetes, como son enteros, le voy a poner un 0 por n, ¿ya? ¿Qué me toca? Pues leer el vector. Leer vector. Ahora me voy a crear ese método. Def leer vector y pongo for i in range n ar en la posición iésima, ¿no ve? Voy a leer un valor adentro de la posición iésima y listo. Bueno, como estamos creando el método leer, aparte también nos crearemos el método mostrar ya de una vez por todas. Les voy a poner for i in range n, ¿no ve? Voy a imprimir ya el contenido de la posición iésima, que lo separe por un espacio. Ya está. Al final que me lo ponga un salto de línea más, por si acaso. Entonces ya hemos leído el vector. ¿Qué nos dice? Que tenemos que contar cuántos números primos existen en un vector. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a crear un procedimiento para determinar cuántos números primos existen. Entonces, yo lo que voy a hacer es que primero voy a mostrar el vector ahorita, ¿ya? Porque quiero saber si efectivamente he leído bien los datos, ¿ya? Ahora voy a hacer correr el ejercicio 2.py, lo está leyendo correctamente, entonces está bien. Ahora sí, quiero contar cuántos números primos hay. Entonces me voy a crear una variable cnt o ans de respuesta, ¿ya? Y ahí voy a almacenar el resultado de mi función cuenta primos. Ya está. Y al final voy a imprimir esa respuesta. Ahora, esta función cuenta primos la voy a definir aquí arriba, ¿ya? Entonces voy a poner de cuenta primos. Ya, ¿y cómo contábamos, no? Bueno, pues básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a recorrer todo el vector, posición por posición, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Pues for i in range n para la posición i, ¿no? Entonces, yo quiero saber si esta posición, ¿no? Esta posición de aquí, es un número primo. Para eso, tendría que tener alguna verificación de primalidad, ¿no ve? Entonces, no tengo esa verificación ahorita. Supongo que la tienes, pero no la tienes. Yo voy a hacer esto, ¿no ve? Entonces, me voy a crear alguna función en alguna parte que me permita saber si un número es primo o no es primo, ¿ya? Entonces, aquí sería
mi función es primo, el array en la posición iésima, ¿no ve? Es lo que tendríamos que hacer, ¿no ve? Que al elemento iésimo del array, que obviamente es un número, yo le voy a mandar este número de aquí, ¿no ve? Este número como parámetro a mi función es primo. Esta función es primo me va a retornar un booleano, ¿no ve? Es decir, me va a retornar un true o me va a retornar un false, ¿ya? Entonces, si es true, significa que es un número primo, lo tengo que contar, ¿ya? Tengo que entonces crearme una variable que me almacene esa cantidad de primos. Para eso me voy a crear una variable contador que voy a iniciar en 0. Donde, si el array en la posición iésima era primo, ese contador que incremente en 1, porque ya he encontrado un número primo, ¿no ve? Y así va a seguir nuestro algoritmo, ¿no ve? Recorriendo todas las posiciones y al final, ¿no ve? Va a retornar el contador. ¿Ya? ¿Qué nos falta ahora? Pues crear esta función llamada esprimo. Ahora voy a poner def, me voy a crear mi función esprimo. ¿Ya? Y bueno, a diferencia del algoritmo original de verificación de primalidad, nosotros vamos a hacer una variación, ¿ya? Esto para que aprendan, digamos, que no existe solo una forma de hacer el número primo, de verificar primalidad. Existen varias, ¿ya? No quiero decir con esto muchísimas, pero sí existen unas cuantas que son mucho más rápido que la original, ¿ya? Más o menos, ¿cómo es la función de primalidad original? Lo que usualmente hacemos en 111. Si yo quiero verificar la primalidad del número 12, digamos, lo que tengo que hacer es que tengo que recorrer por todos sus divisores. Bueno, no por todos sus divisores, sino que por todos los números entre un rango del 1 hasta el 12, ¿no ve? En caso de que sea 12. Si fuera 13, tengo que recorrer del 1 hasta el 13, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos principalmente? Es que nosotros íbamos recorriendo, ¿no ve? Diciendo, este número, ¿lo divide? Sí lo divide, ¿no ve? Entonces, aumentábamos un contador en 1. Poníamos, ese número de aquí, ¿lo divide? Sí, también lo divide. Entonces, ese contador aumenta, aquí viene, ese contador aumenta, aquí viene, este contador aumenta, ¿no ve? Luego, este también, este contador aumenta, ya serían 5 números los que le dividen, y luego, por último, este de acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacíamos, ¿no ve? O sea, recorríamos todito un rango entre el 1 y el mismo 2. Es válido, ¿no ve? Pero no es lo más rápido que se puede hacer. Entonces, existe una forma más rápida. Esa forma es basarnos en el criterio de primalidad, ¿ya? Y es que vamos a notar algo bien curioso entre esto de acá. Y es que existe una propiedad matemática que nos indica que para hallar los divisores de un número, ¿ya? Simplemente tenemos que ir hasta la raíz del mismo número, ¿ya? Es decir, que a mí me bastaría con recorrer hasta la raíz de 12. ¿Cuál es la raíz de 12?
aproximadamente es 3.46. Entonces, tengo que recorrer hasta, hasta el 3, ¿ya? Máximo hasta el 3, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que yo no tengo que estar yendo de hasta aquí hasta acá. Va a bastar con que yo venga hasta aquí. Hasta aquí, suficiente que recorra, ¿ya? Pero, ¿cómo voy a obtener esos divisores de aquí si solamente estoy recorriendo todo esto? Pues, lo que sucede es que los divisores son como más o menos espejitos, ¿ya? Es decir, digamos que el 12, a ver, sería 2 por 6, ¿no ve? Que sería lo mismo que decir 1 por 12, que sería lo mismo que decir 3 por 4, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este número 2 están conectados, ¿ya? Este y este están conectados. Y por último, el 1 y este de acá están conectados, ¿ya? Ahora, si yo quiero obtener eh, este divisor, sería fácil, ¿no? Sería como hacer 12 dividido entre 2 es igual a 6. Y aquí está ese 6. ¿Ya? Entonces, solamente recorriendo hasta la raíz yo he podido obtener ese divisor. ¿Vale? Ahora, ¿cómo vamos a usar esto para la verificación de primalidad? Me voy a venir con el número 13. Esto lo voy a copiar y lo voy a poner aquí abajo. ¿Ya? Aquí en lugar de 12, que sea el 13. Entonces, primero, nosotros hemos visto que tenemos que ir solamente hasta la raíz. La raíz de 13 aproximadamente es 3 punto algo, lo que significa que yo tengo que recorrer suficiente con que recorra hasta el número 3. ¿Ya? Ahora, pues, primero, de inicio, yo voy a descartar el 1, ¿ya? Porque el 1 siempre divide a todos y no me sirve, ¿vale? Segunda consideración, entonces aquí voy a poner eso, ¿ya? Que primero, entonces, vamos a notar que el único número primo que es par es el número 2, ¿no ve? Los demás, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, no son primos, ¿vale? Y eso lo han debido de ver en álgebra con la criba de Eratóstenes, ¿no ve? El único número primo es el 2. Después de eso no hay más primos pares. Entonces, ahí podríamos acortar camino y hacer un poquito más rápido. Es decir, que si x, ¿no ve? Es igual a 2, entonces es un número primo que retorne true. Eres primo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si viene un número par? O sea, un número diferente del 2 que es par. Aquí abajito válido es. Si x es par, ¿no ve? Agreguémosle una sentencia más, ¿no ve? Le pondremos que
x sea menor o igual a 2. ¿Ya? Por ejemplo, en caso de que nos llegue x igual a 0 o x igual a 1, entonces, o cuando sea par, o cuando x sea menor o igual a 2, que retorne, aquí le voy a poner falso, ¿no? ¿Ya? Que retorne falso, ¿ya? ¿Por qué? Porque si es par, no es un número primo. Si es menor o igual a 2, tampoco es un número primo, ¿ya? Porque en caso de que x fuera 2, se va a ir por este de aquí arribita, ¿ya? Entonces nunca va a entrar aquí, ¿vale? ¿Qué más nos falta validar? Pues ya sabemos que, ¿qué más nos faltaría? Pues como estamos descartando el 1 y el 2, ahora nos toca empezar desde el 3, ¿ya? Desde el 3, ¿hasta dónde? Pues hasta la raíz cuadrada de 3, que casualmente también es 3. Entonces, solo vamos a recoger un solo paso, ¿ya? Solamente un paso. ¿Y qué habíamos dicho hace ratito? Perdón. Ay, qué desgracia con esto. Ya. Bueno, si alguno de estos números adentro de la raíz lograra dividir al número que está acá, significa que no era primo. ¿No ve? Porque habíamos visto que es suficiente ir hasta la raíz del número para determinar si es primo o no. Bueno, para saber todos sus divisores. Entonces, es suficiente ir hasta la raíz para saber si alguien le divide. ¿No ve? Y si nadie en este rango desde el 3 hasta la raíz le dividiera, significa que es primo. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a recorrer, ¿no ve? Hasta la raíz de ese número. Desde el 3 hasta la raíz del número n, ¿no ve? Y si alguien en ese caso, digamos, en ese rango de datos, lograra dividir al número n, es decir, si sea su divisor, entonces automáticamente que retorne falso. Perdón. Automáticamente que retorne falso, diciendo que, pues como alguien ha logrado dividirlo, entonces obviamente no era número primo. Y si nadie le dividiera, entonces efectivamente era primo y que retorne true. ¿Ya? Es lo que vamos a hacer. Esto me copiaré. La flojera escribir de nuevo. Y eso lo voy a poner aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que si x es igual a 2, entonces que retorne true. ¿No ve? Que retorne true. Luego, si x es par, ¿no ve? Pero es par o es menor o igual a 2, que retorne false porque no es primo. ¿Ya? Luego, nosotros vamos a recorrer desde el 3 hasta la raíz de n, ¿no ve? Pero en este caso no sería n. Aquí tendríamos que recibir un número y como parámetro, ¿no ve? Porque aquí le estamos mandando un valor. Entonces yo quiero saber si este valor, aquí le pondré valor, no, le pondré como x nomás, ¿no ve? X igual a 2, x módulo 2, es cosa. Entonces tendría que ir hasta la raíz cuadrada de x.
Pero ojo, la raíz cuadrada eh, tiene que usar la librería matemática, ¿no ves? Para eso tenemos que importar la librería matemática mat, ¿ya? Entonces aquí le voy a poner mat.sqrt, ¿no es? Ahora sí, si alguien logra dividir a x en ese rango, entonces que retorne true, bueno, que retorne false, porque no es primo, ¿ya? Caso contrario, al final de todo el for, si nadie lo ha dividido, entonces que retorne true, porque era un número primo, ¿ya? Puede sonar más complicado, sí, pero esto es muchísimo más eficiente y rápido que el algoritmo convencional que hacemos en nosotros. ¿Ya? A ver, ahora sí haríamos correr. Sería el ejercicio 2.py, le doy a enter. Y ya me está lanzando varios errores. Y es que aquí, bueno, Python es medio exigente. Todo esto tiene que estar en mayúsculas, ¿no? Ahora sí, correr. Dice error de tipo flotante en aquí, ¿no ve? Y efectivamente, porque aquí nos está devolviendo un doble, ¿no ve? Un doble, un número real flotante. Entonces, para evitar problemas, esto de aquí, yo le voy a poner una variable que se va a llamar tam, de tamaño, digamos, y lo voy a convertir a entero, ¿ya? Y listo. Que vaya desde el 3 hasta el tam, y ya está. Vuelvo a hacer correr esto, y ahora sí, ¿no ve? Efectivamente, me está diciendo que hay tres números primos. ¿Ya? Hay tres números primos y este es el vector de donde se ha obtenido. Vamos a ponerle otros valores. No sé, a ver. Ya, esto es de aquí. ¿Ya? Este de aquí. Aquí debería dar la respuesta 2, ¿no ve? Empezamos a correr y efectivamente la respuesta es 2. Entonces, eso podríamos rescatar este ejercicio, ¿no? Que hemos poquito ya hemos manejado ya el concepto de vectores, ¿no ve? Que como les digo, este de aquí es solamente una variable cualquiera, como las que siempre manejamos. La única diferencia es que como este variable tiene varias casillitas disponibles, tenemos que saber en qué casillita estamos manejando, ¿no ve? La casillita y ese. Y en sentido común, esto es como manejar una simple variable común y corriente, como la que hemos hecho hasta ahora. Y aparte también ya hemos aprendido un nuevo método de verificación de primalidad, que créanme que en verdad esto es eficiente, esto es mucho más rápido, ¿ya? Para la materia, cuando usted ya avance en de semestre y lleven la materia INS 143, cuando les digan verifiquen primalidad, esto van a hacer, ¿ya? No quiero que estén haciendo el método que usan siempre, porque ahí van a aprender lo que es cuánto tarda un algoritmo y van a ver que su algoritmo que hacían en 11 va a ser bien lento. Entonces desde ahorita ya acostúmbrense a manejar esto de aquí. Ya, acostúmbrense a manejar esto de aquí. Incluso hay formas más óptimas que la vamos a ver más adelante, que sería la criba de Eratóstenes. Pero como todavía no estamos manejando vectores así a nivel muy pro, entonces iniciaremos con ejercicios lentitos que se entiendan, ¿no? No hay problemas, ¿ya?
Ahora, vamos con el ejercicio 3. Ay, en mayúscula lo he guardado. Vamos con el ejercicio 3.py. ¿Ya? Ay, no sé si va a correr esto ahora. Ah, corre, listo. Ya. Entonces, habiendo dicho eso, ni modo por los que no vinieron a clase, igual van en el video, ¿no ve? Ya. Bam, bam, bam. Que tampoco pierden nada. Ahora, sí. El ejercicio número 5 me dice contar las ocurrencias de cada letra de un texto. ¿Ya? ¿A qué se refiere con esto? Si a mí me dan el texto, hola, ¿cómo estás? El resultado que yo esperaría que me den es el siguiente. Que me lo devuelva en orden alfabético, es decir, la A se repite 2 veces, ¿no? La C se repite una vez, lo cual sigue, la E se repite una vez, E, F, G, H, la H se repite una vez, la I se repite 0 veces, así haremos, ¿ya? La I se repite 0, no mostraremos esto. La J, K, L se repite una vez, M, la O se repite 3 veces, la P, Q, R, S, que se repite 2 veces, T, U, V, W, X, Z. Entonces, eso es lo que yo quiero que me muestre, ¿ya? Que yo le voy a dar un texto, ¿ya? Y de ese texto, quiero que me diga cada carácter, ¿cuántas veces repite? ¿Ya? Entonces, es lo que vamos a hacer. Imagínate hacer esto sin vectores, pucha, es una tortura. Hay que estar haciendo varios ifs. Entonces, para esto, aquí vamos a poner hola, ¿cómo estás? Para no perder tiempo, ¿ya? Vamos a hacer los métodos que hemos usado en la anterior clase, ¿ya? Porque eso ya lo conocen ustedes, ya saben cómo funcionan. No necesito explicarles de nuevo, ya así que quien no se acuerde, ahí están los videos. Bien. Primero tenemos que leer el texto, ¿no ven? Lo leemos con la palabra reservada input, ¿ya? Luego, yo voy a recorrer todo el texto. ¿No ve? Voy a decir for i in range. Bueno, tengo que obtener el tamaño, ¿no ve? O sencillamente puedo recorrer cada carácter del texto, ¿no ve? Haciendo esto. For c in txt, ¿ya? ¿Y qué hacíamos? Yo tenía que tener un validador de letras, si se acuerdan, ¿no ve? Eh, que sea una letra en específico. No podía ser número, no podía ser espacios, nada de esas cosas. ¿Ya? En este caso vamos a trabajar solo ya, haremos para mayúsculas y minúsculas, ¿ya? Me voy a crear mi método para saber si es letra, ¿no ve? Que yo la voy a llamar, es letra, la letra C, ¿no ve? ¿Cómo va a estar implementada esto? Pues fácil, ¿no ve? Me voy a definir mi función llamada es letra. Y bueno, en caso de que pase esto, que C esté en este rango, ¿no ve?
Ustedes ya saben por qué funciona esto. ¿Ya? Lo hemos repetido varias veces en la clase de vectores. Perdón, de cadenas. ¿Ya? Entonces, en caso de que este carácter sea minúscula o sea mayúscula, pero la cuestión es que sea letra, entonces que retorne true, ¿no? Que me diga efectivamente es letra. Caso contrario, esto me va a dar varios problemas de indexación. Ahora sí. Ya. ¿Ve? Entonces, si este carácter C fuera minúscula o fuera mayúscula, que retorne true, ¿no ve? Porque es una letra. Si no está entre este rango, entonces que devuelva un false. Significa que no está en ese rango, que sencillamente no es una letra. ¿Ya? Entonces, como es una letra, yo imprimiré las letras, ¿ya? Solo para saber que está bien esto. Fíjate, aquí voy a poner el texto. Hola, ¿cómo estás? Voy a hacer correr ese ejercicio. Y ya está, ¿no ve? Perfectamente las letras. Lo ideal ahorita es trabajar solamente en minúsculas, ¿ya? Lo preferible no es manejar mixto. Eso quiero que un poquito se den de cuenta. Ya van a ver por qué. Ahora, ¿qué tenía que hacer si es letra? Pues de alguna manera tenía que contar cuántas veces ocurre esa letra, ¿ya? Y para esto vamos a usar vectores. ¿Cómo vamos a usar vectores? Pues, como ustedes recordarán, nosotros podíamos obtener nosotros el valor ASCII de cada letra, ¿no ve? Por ejemplo, el valor ASCII de la A minúscula es el 97, ¿no ve? De la B minúscula es el 98 y así sucesivamente, ¿no ve? No me acuerdo el valor ASCII de la Z minúscula. ¿Cuál es? 622. Sí, 622. Entonces, el valor ASCII de la Z es el 122. ¿Ya? Ya, pero ¿qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar con esto? Si se acuerdan nosotros, si obteníamos el número, yo podía trabajar con este número, ¿no ve? Por ejemplo, cuando hacíamos rotaciones y esas cosas. Entonces, si yo quiero obtener el número, pues obtengo su número facilito. Pero, pero, eh, ¿cómo lo llevo hasta un vector? Pues fácil, ¿no? Si a esto le restara yo 97, me va a quedar 0. Si le restara 97, aquí me va a quedar 1. Si yo le restara 97 a la letra C, bueno, al ASCII de la letra C, me va a quedar 2. Si yo le restara aquí 97, creo que me va a quedar 26. No me acuerdo. Vamos a usar la calculadora. 122 menos 97, 25. Ya, 25. A ver, si yo le resto, me va a quedar 25. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos reducido nuestro rango, ¿vale? De 122 posibles caracteres a un rango entre el 0 y el 25. Como está entre el 0 y el 25,
Entonces nuestro vector tendría que ser de 26 posiciones, ¿no ve? Eso habíamos mencionado. Ahora, como indirectamente nosotros le estamos asociando a la letra A el, el valor 0, cuando yo me encuentre con una letra A, ¿no ve? ¿Qué es lo que podría hacer yo? Es que en ese vectorcito, en la posición, estamos diciendo, ¿no ve? En la posición 0, que simboliza la letra A, que incremente en 1, ¿ya? Que incremente en 1. Para decir, esta letra está ocurriendo una vez, ¿vale? Y así, como solo son 26 posiciones, pues entonces yo voy a tener espacio para las 26 letras del alfabeto en minúscula, ¿no? Eso voy a hacer. Me voy a crear un vector de ocurrencias de caracteres, ¿ya? De específicamente 26 posiciones porque no necesito más, ¿ya? Entonces todos van a empezar en 0. Quiero que tenga 26 posiciones, ¿vale? Ahora, como ya hemos validado que el carácter en la posición, bueno, el carácter C es una letra, ¿qué voy a hacer yo? Pues primero tengo que obtener su valor ASCII, ¿no ves? Su numerito. Entonces, ASCII va a ser igual a ORC de C. Así obtengo su número, ¿no ve? Pero podría ser algo un poquito más, bueno, ya. Si mal no me equivoco, si ustedes no se acordaban el valor ASCII de un número, le pueden restar la letra A. No me acuerdo si era así o no era así. Creo que es con comillas simples. No, no quiero. Y animo. Simplemente le van a restar entonces el, el 97, ¿no ves? Le restan el 97 y ya está. Ya lo tienen entre un rango entre el 0 y el 25. ¿Qué van a hacer ahora? Pues que la ocurrencia, ¿no ve? Del carácter con este ASCII va a incrementar en 1. Ya está. ¿Qué más? Nada más. En esta parte estamos llevando de un texto a un vector de ocurrencias. ¿Esto lo podemos volver método? Claro que sí. Entonces, aquí le voy a poner tu ocurrencias. Ya está. Entonces, todo esto de aquí se va a volver ahora un procedimiento, ¿no ve? Llamado tu ocurrencias y ya está. Bueno, esto aquí, ¿ve? Y no tendría que cambiar nada. Solo lo hemos vuelto un método. ¿Qué nos falta ahora? Yo tengo que mostrarlo de esta forma, ¿no ve? Me voy a crear otro método que se va a llamar mostrar ocurrencias. ¿Ya? Ahora voy a definir mostrar ocurrencias. Ya. ¿Y cómo vamos a hacer esto ahora? Pues, como tengo que recorrer el vector por posiciones, es decir, yo lo tenía antes entre el rango del 0 y el 25. Significa que ahora yo tengo que recorrer a mi vector, porque ahorita así está mi vector. Internamente el vector debe estar así. 0, aquí debe haber un 2, aquí debe haber un 1, aquí debe haber un 3, no sé. Yo tengo que recorrer posición por posición. ¿Ya? Posición por posición.
¿Cuántas posiciones hay en total? Como son 26 letras, pues hay 26 posiciones, ¿no ve? For i in range de 26. Entonces, lo que voy a hacer es que, espero que no. Me temo que no puedo calcular lo que me pide. Ya, ¿Podrías repetírmelo? perdón, el Google Traductor. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, pues solamente voy a mostrar, es decir, solamente voy a mostrar cuando al menos haya ocurrido una vez, ¿no? Es decir, en caso de la Z ahorita, aquí abajo, en caso de la letra Z, no ha ocurrido ninguna vez en este texto de aquí. Entonces, pues no tiene sentido mostrarlo, ¿ya? Para eso voy a validarlo. Ya, ahorita, eso de mostrar o no mostrar es un criterio mío. Ya, no es parte del ejercicio si tiene que hacerse así, sí o sí. No es así. Sino que ahorita yo le estoy poniendo mi propio lógica para decir, solo quiero mostrar los caracteres que han ocurrido una vez. Si ustedes quieren mostrar todo, háganlo, se puede hacer. ¿Ya? Entonces, primero, si la ocurrencia de la letra iésima es mayor a cero, significa que ha ocurrido al menos una vez. Entonces, debería mostrar. Eso significa que yo tengo que hacer. Entonces, voy a imprimir. Bueno, primero, como el formato de impresión es así, pues primero lo llevaré a un char, ¿no ve? A una letra. Entonces, eso lo va a almacenar la variable c. C va a ser igual a chere. No olviden que esto convierte de entero a un char. Y más 97. ¿Por qué i más 97? Porque, bueno, 0 más 97, pues 97. 1 más 97, 98. ¿Ve? Y no olvidemos que el 98 es el valor ASCII del B. ¿No ve? El 99 es valor ASCII del C. Entonces, por eso lo estoy haciendo así. ¿Ya? Una vez que esté todo convertido en char, pues lo voy a poner que imprima el carácter C y que diga eh, el símbolo de igual. Y ahora, ¿cuántas veces ha ocurrido? ¿No ve? Ya está. Y eso es todo. Recorro cada posición de mi vector. Verifico que al menos haya ocurrido una vez en el texto. Si ha ocurrido una vez, entonces convierto ese número a un, un, a un char, ¿no ve? Y eso lo almaceno en la variable c. Ahora solo es mostrar. Muestro el carácter y la cantidad de ocurrencias de ese carácter. Ahora, al momento de hacerlo correr, me aparece lo que les mencionaba, ¿no ve? La cantidad de ocurrencias de cada letra que existe en el texto. Si yo a mi texto le aumentara, no sé, más letras bien locas, ¿ya? Cosas bien raras, y lo hago correr, me obtiene la cantidad de ocurrencias que tiene ese, esa, ese texto, ¿vale? Ahora, en caso de que no conteniera letras, pues tampoco me va a mostrar nada, ¿no ve? Entonces, es la forma en la que ya tenemos un plus, ¿vale? De cómo poder trabajar con strings. Y esta idea es muy útil. Ustedes ya lo han visto. Es usada para algoritmos de ordenamiento. Es decir, eh,
usar este vector de ocurrencias va a ser muy útil porque nos va a ayudar a hacer algoritmos de ordenamiento que lo van a ver posteriormente, ¿ya? Con la licenciada van a ver algunos, conmigo vamos a ver algunos otros, eh, para que vean las ventajas y desventajas de esos dos, ¿ya? Entonces, así es como una forma, ¿ya?, de trabajar cadenas con vector. No es la única forma, sino que es un pequeño truco para que se lo guarden en su abanico de opciones de programador, para que lo tengan ahí disponible, ¿no?, para cuando lo necesiten. Entonces, ya está. Ahora voy a eliminar y me voy a crear el último ejercicio. 4.py. Bueno, eso está aquí un momentito. Bueno, este es el ejercicio un poquito más facilito, ¿ya? Es que nos dice que dado un conjunto de números, ¿ya?, invertir el orden en el cual fueron dados. Es decir, ¿qué va a ser algo más bonito? A nosotros nos van a dar 7 números, ¿ya?, que van a ser estos de aquí. Entonces, si a nosotros nos están dando en este orden, el orden en el que nosotros tenemos que tener nuestro vector va a ser 4, este de aquí. ¿Ya? Entonces, así es. Ahora, bien, nada más es eso. ¿Ya? Entonces, la primera diferencia que vamos a notar es que nuestros datos no nos están dando como estos números de aquí, separados por saltos de línea, sino que están separados por espacios, ¿no ve? Y ustedes ya saben, con la experiencia que ya tienen en Python, es que la lectura no es la misma, ¿no ve? Y ahora sí. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero vamos a leer el número de números que vamos a leer. Ahora sí. Notemos que aquí, bueno, vamos a crear nuestro vector, ¿no ve? También que va a estar con puros ceros de tamaño n. Y, ¿cómo vamos a leer esto? Existen dos formas, ¿ya? La primera, bueno, existen varias formas, pero la que vamos a usar es bueno, haremos la otra, ¿no? La directa nomás ya. No conviene complicarnos tanto, ¿ya? Vamos a usar la función map. Es decir, map, ¿no ve? Entero.int.split. Esto, si se acuerdan, se usaba cuando queríamos leer variables definidas, ¿no ve? Es decir, cuando nosotros teníamos tres variables juntitas, ¿no ve?, de ese tipo, esas tres variables
variables las almacenábamos aquí. Ahora, como son varias variables, varios números, lo ideal sería hacer esto, que todo eso me lo ponga aquí adentro de mi vector, ¿no ve? Y luego poder trabajar libremente con mi vector. Entonces, ahora yo voy a hacer correr esto. ¿Y qué pasa? No me da el resultado que yo esperaba. ¿Ya? Si bien lo está leyendo todo súper, no lo está almacenando como debería. Entonces, para eso, yo voy a poner aquí corchetes, aquí afuera corchetes, y ahora hago correr. Y bueno, me sigue dando el error. Ay, no me acuerdo cómo era esto. Ya. A ver, vamos a irnos con la segunda forma. Si más no me acuerdo, la segunda forma era así. For. Ya. Sí. Era entero x for x in input.split. A ver, creo que era así. Sí, es cierto. ¿Ya? Es una forma de leer el vector. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa ahora? ¿Por qué está así? Primero, estamos diciendo que para cada x, o sea, en el for tradicional, ¿no ve? Nosotros recorremos con la ayuda de una variable, recorremos algo. Ese algo va a ser la entrada que va a venir de aquí, o sea, esto. Este es el input, ¿ya? Con la función .split lo estamos fragmentando en pequeños numeritos. En este, en esto, en esto, en esto. Lo está fragmentando con espacios, ¿no? Cada espacio que encuentra lo va a separar. Entonces, esta variable x está tomando esos valores. Está tomando el valor de 1, 3, 5, 4, 6, 2, 4. ¿Ya? Y por último, como yo quiero que mi vector sea de enteros, le digo que aquí afuera del for, que ese x se convierte en entero. ¿Ya? Pero eso no basta. Porque si yo le quito esto, vamos a ver lo que sucede. No ve, aquí me está saliendo un error garrafal. Entonces, estos corchetes son necesarios. ¿Por qué? Porque todos estos números sueltitos que me lo está leyendo, me lo está poniendo adentro de un vector. Por eso está así. ¿Ya? Por eso está así. Entonces, por eso es que ahora recién lo puede leer de forma normalita. ¿Ya? Así es como se lee un vector con datos continuos en Python. Existe otra forma que es con el map, pero no me acuerdo ahorita muy bien cómo era. Para la próxima les voy a decir cómo es. O tal vez con la licenciada lo llevo. ¿Ya? Bien. Entonces, ya tenemos nuestro vector leído. Lo que nos faltaría es invertir el orden. ¿No ve? Es por eso que... ¿Cómo vamos a hacer esa inversión? Bueno, recordaremos, ¿no ve? Que en vectores todos son posiciones. ¿Ya? En vectores todo, pero todo son posiciones. ¿Ya? Entonces, es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Ahora, yo tengo estas dos posiciones de aquí, ¿no ve? El 1 y el 6. Entonces,
tendría que invertirlos. Significa que si aquí había un 1 y aquí había un 2, pues posteriormente aquí va a haber un 2 y aquí va a haber un 1. Eso es lógico. ¿Cómo hacer esa inversión? Lo que vamos a hacer, y es que esta idea se va a usar para el bubble sort, para el ordenamiento burbuja, es que aquí está el 1, aquí está el 2. Este 1, ¿ya? Me lo voy a guardar en una variable aquí flotando, llamada x, ¿no ve? ¿Ya? Luego, este de aquí lo voy a venir a reemplazar a este, ¿ya? Quedando de esa forma, aquí va a quedar el valor 2, ¿ya? Y luego, como aquí yo ya lo tenía guardado, ¿no ve? Ese unito, entonces eso va a venir ahora a sobreescribir a esta posición. Va a ser el cambiazo, prácticamente. Entonces, aquí se va a poner como 1. Y así es como se hace el cambio, ¿ya? ¿Hasta dónde tenemos que hacer pero esto? ¿Ya? A ver. Entonces, a ver, ya, yo voy a hacer eso. ¿Ve? For i in range n. Y bien, ahora me voy a generar una función swap, ¿ya? ¿Entre qué valores? Bueno, puedo hacer entre posiciones, ¿no? Es decir, ahorita, como esto es un vector del 0 al 6, significa que tiene 7 posiciones, lo que implicaría que yo voy a tener que hacer desde el posición iésima hasta la posición n-i-1, ¿ya? ¿Por qué n-i-1? Porque n va a valer 7, i va a valer 0, y bueno, 1 va a valer 1. Entonces, 7 menos 0, 7 menos 1, 6. Cum. Con los dos pares sería el 1 y el 5, ¿no ve? Y va a ser 7 menos 1, 1. Nuevamente con menos 1 va a ser 5, ¿no ve? Le estoy restando 2 veces el 1, entonces va a volver 5. Es lo que está haciendo aquí, ¿ya? Si no me creen, entonces me va a definir aquí mi función swap entre dos posiciones, la i y la j, ¿ya? Imprimiré esas dos posiciones para que me crean que lo que está pasando, ¿eh? Aquí está, 1, 6, 1, 5, 2, 4 y esas cosas. Vale, entonces ya tengo aquí las dos posiciones. ¿Qué es lo que me faltaría? Pues hacer el cambiazo entre esas dos posiciones. En una variable auxiliar, la que va a estar flotando, ¿no ve? Esta de aquí es la variable auxiliar. Entonces, en una variable auxiliar, yo me voy a guardar el valor del array en la posición iésima. Luego, voy a sustituir la posición iésima con la posición jésima, ¿no ve? Y luego, la posición jésima va a ser reemplazada con la auxiliar, ¿no ve? Y es lo que estábamos diciendo aquí, ¿no ve? En esta simulación que acabamos de hacer, es lo que hemos hecho aquí, ¿ya? Entonces, si nuevamente, ¿no ve? Sacamos esto a una variable auxiliar. Esta otra posición va a venir aquí a sobreescribir, ¿no ve? Y luego esa variable auxiliar viene a reemplazar la posición j, como un circulito básicamente, ¿no ve? Como un ciclo. Ya está. Ahora veremos, si está cumpliendo. Ahora voy a imprimir el vector
el array, perdón. Voy a imprimir el array antes y después de haberlo convertido. A ver, veremos qué pasa. Y se ha quedado igualito. ¿Qué ha pasado? ¿Ha hecho la inversión? Sí la ha hecho. Pero lo que sucede es que ha hecho la inversión en la posición 0 y la posición 6. Y como estamos recorriendo n veces, entonces ha vuelto a hacer la inversión entre la posición 6 y la posición 0. ¿No ve? Lo ha invertido y luego lo ha vuelto a invertir, quedando el vector original. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que hacer nosotros? Pues vemos aquí y notamos que tenemos que hacer hasta la mitad, ¿no? Como son 7 posiciones, entonces yo debería hacerlo hasta la posición de la mitad. Yo voy a poner división entera porque ya están viendo que ser división común me va a dar posiblemente números decimales y eso me va a lanzar errores. Entonces ahora yo voy a imprimir, bueno, voy a invertir, perdón, y ahora sí, ¿no ve? Solo he recorrido hasta la mitad y ahora sí me lo ha invertido. Usando esta función swap, ¿no ve? Que ya saben cómo está implementada. Y bueno, así es como nosotros podemos invertir el contenido de un vector en un, bueno, sí, el contenido de un vector, ¿no? Y esa idea de intercambiar se usa harto por si acaso. Así que mejor si se saben cómo es que funciona esta función de aquí. ¿Ya? Otra forma en la que nosotros hubiéramos podido invertir esto directamente es leerlo al revés, ¿no? O sea, en diagrama de flujo, lo que tú haces es hacer esto, ¿no ve? Es hacer esto. Y luego lees el array en la posición y así. Pero para invertirlo también podrías haber leído al revés. Es decir, haber empezado en la posición n-1 y leerlo directamente en esa posición. ¿No ve? Esa es otra forma. Y ya no estás haciendo todo este intercambio y esas cosas. Pero hasta ahorita estamos viendo que se nos impide, por la forma esta de leer, se nos impide hacer eso. ¿Ya? Pero no es nada malo. Sabemos cómo arreglar eso mediante posiciones, entonces tampoco perdemos nada, ¿no ven? Y bien, entonces eso es, ¿ya? ¿Alguien tiene preguntas, dudas? No creo, ¿no? Si tienen, me lo hacen saber ahorita. Ya, pues que no hay dudas. Entonces, voy a cerrar esto. Voy a detener la grabación.